¿Qué tal, amigos de Notiguía? Bienvenidos, mi nombre es Jesús López Segura. Como ustedes saben, en el Estado de México, Morena arrasó en el Congreso mexiquense. De 45 distritos electorales, ganó por votación directa de la gente, es decir, diputaciones por mayoría, 42 de las 45. El PRI solo ganó una y el PAN dos. Ese es un mandato ciudadano. Sin embargo, en México tenemos un sistema mixto que permite que las minorías puedan proporcionalmente estar representadas en un Congreso, lo cual parece sano, parece lógico, si se aplica bien. En ese caso, en el Estado de México hay 30 diputaciones plurinominales o de representación proporcional que las autoridades electorales distribuyen entre las minorías para que no queden sin representación las personas que votaron, aunque minoritariamente, por esas opciones políticas. Resulta que el Instituto Electoral del Estado de México asignó 10 diputaciones plurinominales a Morena y otras a los demás partidos. Luego, en una rebatinga, en un regateo, en algo verdaderamente insólito, llega una impugnación por parte de un amigo que estuvo aquí hace unos días, precisamente, el representante del PAN, presentó una impugnación, el señor Alfonso Bravo, Álvarez Malo, y prosperó. Entonces, en el Tribunal Electoral del Estado de México, que dicen las malas lenguas está dominado por priistas, le quitaron las 10 diputaciones plurinominales a Morena y las repartieron entre PRI, PAN y Partido Verde. Lo cual, bueno, suena a pues una atrocidad. Analizando un poco, vemos que está complejo el asunto, por eso me he tomado la libertad de invitar a Ricardo Moreno Bastida, el representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de México, para poder conversar sobre este asunto, porque después hay una impugnación por parte de él mismo ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional de Toluca, y esta devuelve 4 de las 10 que le habían quitado a Morena, y ahora está nuevamente una impugnación ante la Sala Superior, que está ubicada en el DF, supongo, del Tribunal Federal, y estamos en espera de esto ya al cuarto para las 12, porque el miércoles próximo se inaugura la 60ª legislatura del Estado de México. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, les agradezco mucho el espacio a ustedes, a Notiguía. Muy feliz, muy contento de poder estar aquí después de tanto trabajo y atento a lo que ustedes dispongan, con todo gusto. Ángel. Perfecto. Gracias, papá. ¿Cómo estás? Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Es un placer estar aquí contigo. Ya te habíamos hecho la invitación anteriormente. Es importante que los amigos de Notiguía sepan que por una cuestión laboral en ese momento se complicó, pero bueno, aquí está Ricardo con nosotros para explicarnos cómo está esta situación. Y bueno, el alegato que había sido impulsado por el PAN, el día de hoy se cae y ellos mismos están diciendo que ya no van a continuar con esa impugnación. Entonces, bueno, pues sí nos gustaría que nos explicaras. Me imagino que eso de por sí solo les está dando la razón a ustedes, pero pues sería importante conocer tu punto de vista. Bueno, simplemente para hacer un poco el análisis de lo que ha sucedido en las últimas semanas, decir que el Instituto Electoral del Estado de México asignó, de acuerdo a los resultados electorales del pasado 1 de julio, 10 diputaciones de representación proporcional a Morena. El PAN, el PRD y otros partidos impugnaron esto ante el tribunal local, quien resolvió que Morena no tenía derecho para participar en la distribución de diputaciones de representación proporcional. Esta negativa al ejercicio de este derecho nos lleva, obviamente, a la Sala Regional del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Sala Toluca. La sala resuelve que, contrario a lo sostenido por el tribunal local, Morena tiene derecho de participar en la distribución de diputados de representación proporcional.
pero que además señala la distribución hecha por el Instituto Electoral del Estado de México está apegada a derecho. Sin embargo, hace una interpretación del artículo 368 del Código Electoral en forma indebida y procede a hacer una nueva distribución que está apegada a un criterio, simple y sencillamente, de los 3 magistrados de la sala. Un criterio no previsto en la ley, que no tiene asidero constitucional, y en el cual, en forma arbitraria, decide que Morena debe estar subrepresentado en el límite inferior constitucional en 8 puntos porcentuales. Esto de suyo es violatorio de la propia Constitución, de los métodos de interpretación jurídica establecidos concretamente en el artículo 14 constitucional, y que además inaplica indebidamente una disposición del Código Electoral del Estado de México, que es el artículo 368, ya que sustituye la fórmula contenida en ese artículo por una invención jurídica que han hecho los señores magistrados. Esta inaplicación del artículo 368 es motivo para que nosotros vayamos ahora, como lo hemos hecho ya por vía del recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. En pocas palabras, aquí en el Estado de México estamos muy acostumbrados, amigos, a que cuando el PRI no gana, arrebata. Hemos vivido experiencias aquí, por ejemplo, en la ola del foxismo, que por ahí después del 2000, aquí permitió que hubiera una mayoría de diputados panistas, que después, según muchos analistas, como por ejemplo el maestro Zárate, que antes era un comentarista de Televisa y después fue retirado, cuando se endureció la política de comunicación social de Enrique Peña Nieto, retirando a David López e incorporando ahí a Eduardo Sánchez, y que empezó la persecución a Aristegui, a Broso y todo lo que hemos vivido en esa etapa del peñismo. En el Estado de México estamos acostumbrados a que se compre a los diputados, por ejemplo, ¿no? Lo cual pues, es un escándalo espantoso. Y que se formen camarillas prianistas para obtener mayorías calificadas, etc. A mí me parece que lo que está en juego aquí, más allá de interpretaciones legaloides, arbitrarias como señalas, Ricardo, en muchos casos, porque a veces los abogados dicen que se apegan a derecho, pero si se apegan a derecho realmente, ¿por qué carajos? Primero el IEM les da 10, después el tribunal local les quita las 10, luego el tribunal, la sala regional del tribunal superior les devuelve 4, y entonces no hay un criterio unívoco que se pueda decir legal, estrictamente aséptico, objetivo, que esté actuando en torno a este problema. Y con los antecedentes que yo menciono, de que cuando el PRI no gana, arrebata, pues la verdad es que muchos ciudadanos están pues decepcionados de que, habiendo votado mayoritariamente, habiendo concedido a Morena en el Estado de México la capacidad en su Congreso para modificar la Constitución, para nombrar magistrados y para todo lo que califica una mayoría calificada, precisamente, para todo lo que permite una mayoría calificada, se le está regateando a Morena. Esa es la impresión que tiene la ciudadanía, y además de que está pasando en otros estados del país, algo similar, ¿no? Yo creo que es correcto. Una vez más, queda claro, en forma diáfana, transparente, que el PRIAN sí existe, que tanto el PRI como el PAN se unen, en este caso, para arrebatar la mayoría parlamentaria en al menos 6 entidades de la República a Morena. Pero no solo eso, van ahora, en los próximos días tendrá que juzgar la Sala Superior también, si a Morena se le arrebata la mayoría en el Congreso de la Unión. ¿Tú crees que van por la grande? Yo estoy seguro que lo que está atrás de todo esto es precisamente eso. Buscan el último reducto para que el PRIAN se sostenga de alguna forma en el poder a través de negociaciones obscuras, no transparentes, que no son claras, en la cual se ponen careta de oposición en algunos casos para ayudarle al gobierno en turno, en fin. Y no es casual, por ejemplo, que ahora el PAN se ha premiado en el Congreso del Estado de México, todavía hoy con mayoría priista,
para colocar a un integrante del Instituto de Información, de Acceso a la Información Pública, el INFOEM, a un panista de cepa, Gustavo Parra, exdiputado local del PAN, y que ahora el PRI lo impulsa con bombo y platillo como pago a esta trastada que nos han hecho en los tribunales electorales promovidas por el Partido Acción Nacional. ¿Qué prevés tú, Ricardo Moreno, de que pueda ser el dictamen final, que es la última instancia del Tribunal Electoral en su sala superior? Si la justicia existe en este país, Morena tendrá sus 10 diputados de representación proporcional que le corresponden en el Estado de México, y además seremos una oposición al Ejecutivo responsable. No se trata simplemente de tener una mayoría calificada para obstaculizar cualquier iniciativa gubernamental. No, se trata de que las iniciativas que surjan de cualquiera de todos aquellos que tienen derecho de presentarla sea analizada con los criterios responsables en los cuales se vea por el interés del ciudadano y que también se vea el equilibrio no solamente de las finanzas públicas del Estado, sino también del desarrollo armónico de la sociedad. Si Alfredo del Mazo no está acostumbrado a dialogar, a negociar, eso es una circunstancia que va a tener que aprender en los próximos días. Vamos a tener mayoría simple al menos, y eso obligará al gobierno del Estado, al gobernador, a entrar en un diálogo institucional con la nueva mayoría, y esto no nos debe llevar más que al beneficio de los ciudadanos. Es sano que exista. Yo voy a poner un ejemplo muy claro, nítido. En 1996, el Estado de México fue el primer congreso con una mayoría distinta a la del gobernador, lo que se llamó en ese entonces el escenario de gobiernos divididos. Sustancialmente, el Estado siguió funcionando, la administración pública continuó, no pasó nada grave. Hubo entonces sí diversos beneficios. Me voy a permitir simplemente mencionar algunos. Hubo más dinero en los municipios, independientemente si se hayan gastado bien o mal. Hubo una descentralización de recursos hacia los municipios que permitió que hubiera mayores obras públicas. Sin perfiles políticos. Sin perfiles políticos. Inclinaciones. Hubo, o se creó, una nueva Comisión de Derechos Humanos. Se creó, por ejemplo, un nuevo órgano superior de fiscalización para los recursos de los municipios, pero también del gobierno del Estado. Hubo una nueva Procuraduría. En fin, hubo la creación de muchas cuestiones entonces novedosas que partieron de este escenario del gobierno dividido y que constituyeron beneficios hacia la ciudadanía. Por cierto, varios de los programas sociales se crearon precisamente en esta etapa de que te estoy hablando. Posterior a ella, en el año 2009, el gobernador entonces, hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promovió una reforma constitucional que le garantizaba la mayoría parlamentaria. Y en estos últimos años lo que hemos tenido, sí, es una mayoría del partido en el gobierno y que hemos logrado ver con toda pulcritud que ni ha sido transparente, ha habido menos ejecución de los recursos públicos, mayor opacidad, en fin, hemos dado un retroceso político con este gobierno absoluto y que hoy, insisto, de nueva cuenta se revierte. Creo que el mandato popular ha sido claro, ha tenido la posibilidad de ver el ejercicio de ambos modelos gubernamentales y hoy ha optado por Morena como un contrapeso real y absoluto en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de México. Hemos visto, si me permites, hemos visto a Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, en una transición con Enrique Peña Nieto muy tersa. Esto se ha estado señalando en los medios hegemónicos de comunicación, algunos con problemas con eso, porque hubieran querido que siguiera la campaña de quemar en leña verde a López Obrador. Y ahora ven que hay una transición tersa, pero al mismo tiempo
se está regateando este asunto de las plurinominales y otros asuntos para minar la capacidad legislativa de Morena, es decir, su capacidad de hacer los cambios que requeriría una cuarta transformación nacional y poder echar atrás muchas de las iniciativas y de las imposiciones de la dictadura neoliberal de 30 años que ha imperado en este país. Y yo, en lo personal, he estado siguiendo a la prensa y no he visto una protesta clara, un planteamiento fuerte, definitivo, de don Andrés Manuel López Obrador en este aspecto. Como que no lo toca, y a mí me parece que es crucial, como que habla de muchos temas y se involucra en infinidad de cuestiones muy delicadas, muy importantes, pero ha descuidado esto, lo ha dejado mucho en manos de Horacio Duarte, de tu caso aquí en el Estado de México. ¿Tú tienes alguna idea de por qué López Obrador no está tomando este asunto tan delicado en sus manos? Claro, yo creo que obedece a una estrategia perfectamente definida y además creo que es lo correcto. Él ya es presidente electo de todos los mexicanos. Y un asunto de esta naturaleza que afecta al partido debe ser tratado por los órganos internos del partido, es decir, su Comité Ejecutivo Nacional, su presidente, sus representantes, que es lo que estamos haciendo. Además lo estamos haciendo con mucha entereza, utilizando los canales legales. Vamos a agotar todos los canales legales. No me cansaré de decir que Morena fue creado como un instrumento de lucha por la vía pacífica y electoral. Y no vamos a renunciar a esa vía, porque además creemos que es la más adecuada y es la única forma de verdadera transformación de México. Es cierto, ha sido dificultoso, hemos tenido muchas piedras en el camino, como es el caso, hemos tenido diversas agresiones. Siempre es difícil ganar, siempre es difícil transformar, porque lo más fácil es destruir. Nosotros no venimos a destruir, sino a transformar, a cambiar, a construir un México diferente. Por eso creo que Andrés Manuel ha tomado una decisión acertada, dejándole este asunto al partido. El partido tiene que empezar también a caminar solo, no a través de su presidente electo. Tiene que, como institución, madurar, encontrar sus propios canales de gestión, de acción política, y creo que esta es una magnífica oportunidad para hacerlo. Y en ese sentido, insisto, vamos a agotar todos los recursos legales como lo estamos haciendo, y yo tengo plena confianza. Aquí, afortunadamente, los espacios se van cerrando para la autoridad jurisdiccional y solamente hay de dos sopas. Una es que la Sala Superior reconozca que de acuerdo con la ley a Morena le corresponden 10 diputados, o bien opte por la vía interpretativa, tramposa, leguleya y nos reste un número de diputados, cualquiera que éste sea. Pero entonces eso provocará que no haya certeza jurídica y que cada 3 años estemos inventando fórmulas para el reparto de diputados plurinominales en todo el país. Esto no ayuda a nadie, porque dependerá exclusivamente entonces de un poder judicial y no del voto de los ciudadanos. El voto de los ciudadanos no debe ser traducido y menos pervertido mediante interpretaciones perversas, no debe ser traducido en diputados cada 3 años. Por eso la fórmula establecida en el artículo 387 es muy clara y a esa hay que atenerse. No hay que hacerse muchas bolas. El derecho electoral no es complejo. Lo hacen, lo quieren hacer complejo. El reparto de las plurinominales cada 3 años se debate. Tampoco es nada nuevo. Es nuevo, sí. Es que en este caso hay una rebatinga por la mayoría calificada que es básica para el próximo gobierno. Ese es el tema. Nos quieren regatear esta mayoría que legítimamente obtuvimos, tenemos derecho a ello. Insisto, la propia sentencia de la Sala Toluca reconoce que la distribución en la que nos dieron 10 diputados es legal, pero le pone cierto aderezo y dice que se aparta de ello porque esto trastocaría los principios electorales de la representación proporcional y se mete a hacer una serie de elucubraciones para conquistar el fin perverso que tiene, que es negarnos la mayoría.
Por eso creo y estoy convencido que la Sala Superior va a tener que recomponer este asunto y nos va a dar los diputados que en derecho corresponde. Pues ya veremos. Ángel, ¿algo que agregar? Sí, bueno, si les parece bien, me gustaría que entráramos un poquito, nada más brevemente, en números, porque yo estuve en la entrevista que le hicimos a Alfonso Bravo, quien hizo esta apelación y quien opinó que se le deberían quitar las 10 plurinominales a Morena, y por eso está este relajo. Y bueno, pues a final de cuentas, yo creo que el PAN, en su legítimo derecho de hacerla de jamón, lleva esta situación al tribunal, pero aquí lo que a mí me preocupa como ciudadano, y creo que hay que hacer mucho hincapié en eso, es que parece que las autoridades electorales no saben ejercer el derecho, o lo ejercen según sus criterios personales y la camiseta que tienen abajo de la camisa, abajo de la toga. Porque, bueno, a mí se me hace muy raro, ¿no? Digo, en matemáticas 2 más 2 siempre da 4, y así debería ser una cuestión legal, y como tú dices, que no hubiera interpretaciones, ¿no? Entonces, según tengo entendido, Morena obtiene el 44% de los votos en la coalición que está conformada por Partido Verde también, y, Partido del Trabajo, y PES. Muy bien. 44% les da a ustedes, porque ganaron por mayoría, el 56% de las diputaciones de todo el Congreso, que son 42 de 75. Por eso decía el PAN que ya estaban sobre representados, que ya tienen más de lo que les tocaría, por así decir, si lo dividen en el porcentaje de votos, y que no tenían derecho a las plurinominales. Tengo entendido que es un 8% extra, ¿no? Lo que se permite. Sí. De sobre representación. Te voy a explicar muy claro para que no nos hagamos bolas. Perfecto. Quien participó para la elección de diputados de mayoría relativa no fue Morena, no fue el PT y no fue el PES. Participó una coalición que se llama Juntos Haremos Historia. Bien. De tal suerte que es falso lo aseverado por el PAN, fundamentalmente por Álvarez Malo. Morena no tuvo, como mañosamente lo ha dicho, 42 diputados. Morena tuvo 21 triunfos electorales con base en ese convenio de coalición. Como partido. Como partido. El resto fueron 11 triunfos del PT y 10 del Partido Encuentro Social. Una pregunta aquí, un paréntesis. ¿Cómo es posible que obtenga el PES ese número de diputados con el 2.4 de la votación global y el PT 10 con el 3% apenas de la votación global? Es algo que, por cierto, en la sentencia estamos combatiendo. Todos partimos del hecho de que hoy hay resultados y cuestionamos entonces el convenio de coalición. Pero el convenio de coalición se firma en el mes de febrero, es decir, 5 meses antes de la elección, donde no sabemos qué va a pasar antes de las campañas, etc. Okay. Lo único cierto que tenemos hasta ese momento son los resultados de la elección anterior. Y con base en los resultados de la elección anterior se hace una distribución de las candidaturas. Si tú te das cuenta, Morena en el año 2015 tuvo 9.80 y tantos de la elección de diputados. El PT tuvo 3.70 y tantos y el Partido Encuentro Social 5 y cacho. De tal suerte que nosotros convenimos, avalado por el IEM y avalado por el Tribunal Electoral y por la Sala Regional Toluca, de ese convenio de coalición, pactamos que el 50% de las candidaturas fueran para Morena, 25% para el PES y 25% para el PT. De acuerdo. Porque el único dato cierto que teníamos fueron los números de 2015. Lo demás es futurismo. Por eso las acusaciones de cachiruleo que por eso les estaban haciendo. Por eso las acusaciones de cachiruleo, que me parece además desmedido. Y te voy a decir por qué. Incluso hice una frase en el Instituto Electoral del Estado de México refiriéndome a esta aseveración de Álvarez Malo. Dije, entre otras cosas, Poncho, necio, que acusáis a Morena sin razón, sin vez que sois la ocasión de lo mismo que acusáis. ¿Por qué? ¿Tú recuerdas quién postuló como senador a Miguel Ángel Mancera? El Partido Acción Nacional. Ah, sí, estaba en su lista del Partido Acción Nacional. Sí. Si tú recuerdas quién postuló a Xóchitl Gálvez también como senadora, te vas a encontrar que fue postulada por el PRD. Bueno,
De eso nos está acusando hoy el Partido Acción Nacional, de actuar como ellos mismos actuaron. ¿Por qué? Y te voy a decir, No puede haber más cachirulo que eso, ¿no? No es sorpresivo. Hay diversas jurisprudencias de la Sala Superior en donde señala que los partidos coaligados pueden postular entre ellos a cualquier candidato sin importar el origen partidario, siempre y cuando sean de partidos de la coalición. Ok. Claro. De acuerdo. ¿Esto por qué? Es muy de la Gestapo decir, a ver, tú te estás postulando tal partido, pero yo creo que tienes una ideología distinta en el fondo, a ver, te vamos Le a hacer haces un un cuestionario. análisis Es ridículo, ecológico. Te voy a es decir ridículo. porque tiene dos razones. Okay. Una razón es que hay plena libertad y autonomía partidaria para pactar eso. Y para postular a quien Para quiera. postular a quien tú quieras. Por Y eso- dos, hay que decirlo prácticamente. Hoy en día tenemos los partidos políticos diversas obligaciones legales. Una de ellas es postular 50% de candidaturas de un género y 50% del otro. Eso nos obliga a hacer ingeniería electoral, permítaseme el término, Claro. y por eso dentro de la coalición tenemos que jalar tantito, a ver, ¿tu Claro. prioridad es mujer? Sí, bueno, entonces pásame el número 2. Entonces tenemos que sacrificar algunos cuadros, Se etcétera. platica, Hacer eso, movimientos, si estás, ¿no? si Es estás una en coalición con alguien, lo Es platicas, una ¿no? cuestión que requieren dentro de la coalición incorporar diversos intereses políticos y por eso se da esta situación. Negociar, concertar. No es ningún cachiruleo. Claro. Te voy a decir por qué. Porque las listas, los registros, se dan con anterioridad prácticamente de 60 días antes de la elección. Y casualmente hasta que se dieron los resultados, es que por ejemplo el PAN y el PRD hoy nos critican de cachiruleo. Insisto, cuando ellos mismos han No, hecho exactamente lo mismo. el Se PRI la es- sacan de la manga. Son El argumentos. PRIAN ha sido el amo del cachiruleo. Claro. Bueno, está el caso. Pregúntale a Ulises Ramírez No, aquí no. en el Estado de México, ¿no? Te voy a dar el caso Sí. concreto en el año 2009 del Partido Verde. El Partido Verde y el PRI fueron en coalición y ahí casualmente el coordinador del Partido Verde después fue Sámano, quien hoy es también coordinador del PRI. O sea, Sí, desde digo- entonces se ha construido la jurisprudencia y esto se permite. Nadie se puede llamar a sorpresa. Y además, debo decirlo, es de muy mala leche, perdón por la expresión, lo que están haciendo hoy, que es cuestionarnos, pero sobre todo poniéndole adjetivos a lo mismo que ellos hicieron. Sí, No vaya a ser que estén escupiendo al cielo. se muerden la lengua. No, y por eso tú decías que en realidad Morena está subrepresentado. Ah, sí, claro. Porque Estamos en eso. nada más tienen 21 diputados, Así es. que son los que ganaron, cuando tienen más del 40% de los votos, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos el 41% de los votos ya fuera de la coalición y solamente tenemos 21 diputados. Nos dice la sala, que es lo que estamos cuestionando, es que nosotros pactamos una subrepresentación a través del convenio de coalición, que me disculpen, pero no tengo bola de cristal para saber cuánto íbamos a sacar. Ni siquiera las encuestas Claro. nos daban esos niveles No. de aceptación Tan altos. popular, mucho menos antes de las elecciones, mucho menos antes de que se registrara el convenio de coalición. Me parece una perversión que se utilice este criterio una vez que han quedado firmes los resultados electorales y retrotraer ese argumento al momento de la firma del convenio. Eso es totalmente injusto y ilegal. Por eso es que estamos alegando en la sala superior este argumento. Perfecto. Muy bien, me pues quedó muy claro. esperemos el resultado del tribunal. Creo que hemos hecho aquí una aproximación inicial. A mí sí me parece complejo. Quizá tú, porque estás en la grilla del instituto, te parece relativamente... 34 años en esto, ¿no? Imagínate, pero creo que al público sí le resulta, a nosotros mismos... Sí, pues ya me como estaba yo analistas, haciendo bolas como ahorita. analistas nos resulta complejo, ¿no?, determinar esto. Lo que sí intuimos como ciudadanos y como periodistas más o menos informados, más o menos hechos bolas, es que fue muy clara la determinación de los votantes y que esto huele mal. Ojalá realmente el tribunal en su sala superior rectifique las cosas y todo marche conforme a esa imagen de cordialidad y, diría Ciro Gómez Leiva, de encanto en la transición que estamos viendo, ¿no? Sobre eso permíteme
Claro. Paréntesis solamente. Es lo que conviene a México. Muchos desearían ver sangre, muchos quisieran vernos en una confrontación permanente. Lo que urge es sacar al país de la crisis. Lo que urge es pacificar al país. Ya este país ya tiene suficientes problemas como para meter uno más. Yo sé que todo el mundo tiene el derecho a exigirnos, pero creo que lo que más nos viene bien es que tengamos un país tranquilo, estable, una transición en orden y después de ello lo que las instituciones decidan, pero que decidan en libertad, sin la presión tradicional de un gobierno autoritario que le ordenaba al procurador o al auditor superior de la federación, etcétera. No, que en plena libertad las instituciones funcionen y que determinen lo que tengan que determinar. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo A Moreno. ustedes les Muy agradezco amable. Gracias, Ricardo. Hasta la vista, amigos.